Listo, chicos. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a retomar desde donde nos habíamos quedado en algunos puntos. Recordarán que lo último que vimos fueron las regiones naturales, los tipos de regiones naturales, dónde están localizadas, etcétera. Ahora vamos a hablar un poquito más de los recursos humanos y de los recursos naturales que tenemos en nuestro planeta. ¿Ok? Ambos recursos, cuando llegan a coincidir, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, primero vamos a tocar un tema que tiene que ver un poquito más con la explotación del recurso natural y de lo que puede provocar. Ok, vamos a hablar de algo llamado efecto invernadero, ¿ok? Que es un fenómeno donde ciertos gases que tenemos en la atmósfera de la Tierra, pues bueno, retienen la energía, ¿ok? Y eso hace que el suelo se caliente, perdón, retiene la energía que el suelo emite, ¿ok? Después de que fue calentado, pues, por la radiación solar. Entonces, son gases, una vez más simplificados, son gases que no permiten que la energía que emite el suelo que fue calentado por la radiación solar pueda ser expulsado de regreso, ¿ok? Eh, Se ha dicho que este efecto, muchachos, está desde los inicios de la Tierra, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, con toda la parte de la industrialización, de la modernización, del incremento de automóviles, del incremento de contaminación en nuestro planeta, pues ha aumentado drásticamente, ¿no? Lo que obviamente eleva los niveles de este efecto. ¿Cuáles son todos estos efectos, todos estos gases, perdón, chicos, que no permiten que, que no permiten la eliminación o la expulsión de la energía emitida por el calentamiento del suelo? Bueno, tenemos a los gases naturales en la atmósfera que vienen siendo el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son los gases que el hombre ha producido que también se encuentran retenidos en la atmósfera? Pues tenemos a los fluorocarbonatos y hexafluoruro de azufre. ¿Ok? Entonces, todos estos gases que se condensan, no, no que no se condensan, no sería la palabra, sino que se juntan en la atmósfera, que se retiren en la atmósfera, provocan este efecto invernadero, chicos. Aquí hay una imagen que va a entender, permitir un poquito más, ¿ok? Entonces, aquí está pues toda la energía que manda el sol, se calienta el suelo. Obviamente tenemos pues eh, la vaporización de algunos gases y la radiación que se tendría que expulsar hacia la superficie, pues la vemos retornada por los gases que encontramos aquí retenidos en el efecto invernadero. ¿Ok? Este punto es muy importante, chicos, para entender qué es lo que está pasando con nuestra capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono y por qué se habla mucho de ellos? ¿Ok? Es una región de la atmósfera, ¿ok? Que tiene una alta concentración de ozono. Y aquí vemos también su símbolo químico, el O3, y que nos va a ayudar, muchachos, a detener el 50% de los rayos ultravioleta de los rayos solares, que sabemos que son rayos que hasta cierto punto y a largo plazo pueden ser dañinos para la humanidad, ¿ok? Sin embargo, chicos, esta capa protectora se ha estado adelgazando, es decir, ha estado perdiendo ozono, ¿ok? Y está provocando que la entrada de rayos ultravioleta sea de una forma más directa, es decir, ya no nos está funcionando como una capa protectora. ¿Qué es lo que lo está provocando? El uso de clorofluorocarbonos, es decir, de refrigerantes y de propelentes, ¿ok? Y pues también de algunos fungicidas del suelo, como lo es el bromuro de metileno, muchachos. ¿Qué trae como consecuencia el hecho de que esta capa, esta delgada capa o esta, sí, pues esta capa más bien se está adelgazando, que trae como consecuencia pues el aumento de enfermedades en la piel. Se ha detectado también un incremento en cáncer de piel precisamente por esto. Por eso muy importante, chicos, utilizar protectores solares biodegradables. Ya los hay. Son un poco, no, incluso son un poco más baratos que los, que los
protectores solares normales, ¿eh? Y son de verdad muy necesarios para la piel. Traído también problemas oftalmológicos, claramente en los ojos, debilitamiento del sistema inmune, aumento en algunas algas de los océanos, ¿ok? Y la destrucción de plantíos sensibles a los rayos ultravioleta. Actualmente, chicos, y se habló mucho de esto, que cuando inicia la pandemia del COVID-19, pues obviamente existía este adelgazamiento en la capa de ozono e incluso un agujero dentro de la capa de ozono, una zona donde ya no existía nada de ozono y donde entraban rayos ultravioleta de forma directa. Sin embargo, mucho se habló que al término de la pandemia del COVID-19, por la baja de la actividad humana que existió, es decir, no se emitieron los mismos contaminantes que se emitían en un periodo, en un tiempo normal, pues todo esto por los confinamientos, sobre todo los confinamientos estrictos que existieron en países como en países europeos, asiáticos, sudamericanos y en Estados Unidos. Realmente nosotros sabemos que nuestro país no tuvo un confinamiento tan estricto, pero bueno, esto trajo que se recuperara y que este agujero que existía en la capa de ozono completamente se cerraba, ¿ok? Sin embargo, eso no quita el hecho de que la capa de ozono sí se esté adelgazando, ¿ok? Entonces, estamos hablando de toda la contaminación y de todo lo que puede provocar en la atmósfera la contaminación en el aire, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que puede provocar la contaminación en el agua, chicos, ¿ok? Es donde nosotros alteramos toda esta composición química del agua y toda la composición también microbiológica es alterada de su estado natural por todo lo que nosotros podemos llegar a arrojarle y que no es naturalmente correcto, ¿ok? ¿Qué es lo que está causando toda la contaminación del agua, chicos? Es un tema que se ha hablado yo creo que desde que estamos en la primaria, ¿no? Que hemos tocado en clases tanto de geografía como de formación cívica y ética, y que se nos ha dicho muchísimas veces qué es lo que lo provoca y cómo nosotros podemos tener nuestro granito de arena para poder controlarlo, ¿ok? Pero bien, ¿qué es lo que más provoca esta contaminación del agua? Desechos industriales, ¿ok? Que se echan a los ríos, a los lagos, a los mares por parte de las empresas. Muchos habló de esto también, por ejemplo, ahorita que Monterrey no tenía agua. Muchos habló Monterrey es una ciudad industrial, en su mayoría todo el estado de Nuevo León, y muchos habló de la utilización de agua para estas empresas y el regreso de la misma, pero ya contaminada, ¿no? También el uso de pesticidas para la agricultura, el uso del agua pues en las actividades de limpieza de la ganadería, deforestación en los bosques, ¿no? Lo que hace que estas zonas no puedan tener cierta retención del agua, chicos, que cae de las lluvias y entonces lo que provoca que ésta se seque antes de formar ríos o lagos, ¿ok? Entonces la deforestación también tiene como daño colateral la contaminación del agua. También hay derrames de petróleo, lo que también ha provocado no solamente la contaminación del agua, ¿no? Sino la afectación de un ecosistema para muchas especies. Ahí ya estamos hablando de que también se está afectando la flora y la fauna de ciertas zonas marítimas. Y pues bueno, tenemos la contaminación por actividades domésticas de las ciudades. Realmente, y se ha comprobado que la contaminación doméstica del agua, chicos, no es el mayor punto o no es la mayor, ¿cómo denominarlo? No es la principal, no es el mayor porcentaje de participación dentro de todo lo que provoca la contaminación del agua, ¿no? Pero es el granito de arena que se busca disminuir para que nosotros tomemos conciencia. Y bueno, ¿qué trae como consecuencias? Obviamente un incremento en la mortalidad, o sea, un incremento en las muertes, aumento de enfermedades y lo que les comentaba, destrucción de ecosistemas, ¿no? Con la muerte de seres vivos, animales y vegetales. Miren, aquí hay un mapita. Está un poquito borroso porque, de hecho, lo saqué de la página de la UNAM y no se veía muy grande, pero me importaba que lo vieran porque era precisamente de la UNAM.
donde habla de las zonas de riesgo por explotación petrolera, lo que hablamos en la lámina anterior, ¿no? Todas las zonas que se pueden ver afectadas por derrames petroleros. Tenemos entonces que todas las zonas costeras del Golfo de México, que es donde se encuentra la actividad petrolera de nuestro país, son las zonas que tienen mayor posibilidad de tener algún derrame petrolero, un riesgo, ¿no? Que corren estas zonas por ser explotadoras y transportar el petróleo, ¿ok? Entonces, toda la parte de la cuenca, aquí tenemos toda la cuenca que hace el Golfo de México, ¿ok? Aquí tenemos las cuencas del sureste que están en Tabasco y el sur de Veracruz, así como parte del norte de Oaxaca, y se extiende por todo el estado de Veracruz, que sabemos que es un estado que va de norte a sur, hasta llegar a partes, a la parte norte en el estado de Tamaulipas. Son zonas que se encuentran completamente en riesgo por la explotación y transportación de petróleo. Obviamente esto lo vamos a ver modificado después con la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas y aparte, ¿no? El tren transísmico que va a correr desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz en el puerto de Oaxaca y que también va a transportar este combustible. Entonces, zonas de riesgo por explotación y transporte del petróleo, aquí las estamos viendo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la humanidad, porque estamos hablando de lo que podemos provocar, pero hay que entender por qué lo podemos provocar. Pues, ¿cuántos somos ya en el mundo? ¿Ok? Miren, muchachos, un censo hasta junio del 2020, es decir, antes de la pandemia, estima una población total mundial de 7.700 millones de personas. ¿Ok? Somos demasiados en el mundo y por eso estamos provocando tanta destrucción. Realmente no crean que la población mundial está en todas partes. Sí, somos muchos, pero realmente las condiciones geográficas de los lugares para vivir no son las mismas, no son completamente todas las aptas para para que se puedan habitar humanamente. Es por eso que existen varias concentraciones y a esto lo vamos a llamar densidad poblacional. La densidad poblacional es qué tanta población se concentra en una zona, en una región, ya sea en un país, en una ciudad, en una localidad, ¿ok? Pero bueno, la mayor concentración o la mayor densidad poblacional, en este caso la tiene Asia. Es el 60% de la población mundial, muchachos. Tiene 4.677 millones de personas en su continente. Estamos hablando de que obviamente al tener dos de los países más poblados del mundo, como lo son la China y la India, que de hecho encabezan la lista, evidentemente van a tener, eh, pues participación dentro de esto. Entonces imagínense el 60% de la participación. Es decir, el 60% de la población mundial lo tiene el continente asiático. Le sigue África con 1.110 millones de personas. Estamos hablando de que ellos ocupan el 14.5%, ¿ok? Después tenemos el continente americano con 1.094 millones de personas, ocupando un 14.1%, y Europa con 801 millones de personas. Entonces, el continente más poblado es Asia, el continente menos poblado es Europa. Y aquí tenemos un ranking 10 de los países más poblados del mundo. Encabeza la lista China con 1.433 millones. Imagínense la diferencia abismal que existe entre China y nuestro país, que realmente es el décimo más poblado. Nuestro país apenas se alcanza los 127 millones y medio de habitantes, pero China ya tiene 1.433 millones de habitantes. La diferencia es enorme. Incluso la diferencia que tienen con el tercer país más poblado del mundo ya es mucha, ¿no? Tenemos que sean 1.433 millones tiene China y la India tiene 1.366 millones,
cuando Estados Unidos solamente tiene 329 millones. Estamos hablando de por ahí una diferencia de un poquito más de 600,000 habitantes. No, de más de 600,000 habitantes. O sea, es una diferencia muy grande entre los dos países más poblados y los que están en el tercero y el décimo lugar. Entonces, imaginemos la cantidad de población que existe en estos países, ¿no? Y ahora, al entender que ahora que somos 7,700 millones de personas en el mundo, es más fácil entender todo lo que nosotros provocamos y desechamos. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que todas las perjudicaciones que actualmente existen son obra del hombre. ¿Ok? Así como les decía, chicos, que hay zonas de alta densidad poblacional, ¿no? Que se concentran en una zona. Vamos a hablar de las zonas que no están densamente pobladas, que no tienen una congregación de población tan fuerte, ¿ok? Dentro de ellas, pues tenemos a regiones de las cuales ya hablamos, por eso era importante primero verlas antes de ver estos temas, donde encontramos, por ejemplo, al desierto. Un ejemplo, pues es el desierto del Sahara, en el norte de África, ¿ok? También tenemos pues, al desierto de Gobi en Mongolia y el gran desierto arenoso en Australia. Pero el ejemplo más claro y más conocido es el desierto del Sahara. Aquí les puse el mapita y de hecho, vean, tenemos países como Egipto, Libia, Marruecos y Argelia, donde su población realmente se concentra aquí, en toda la parte costera con el mar Mediterráneo. Por ejemplo, en el caso de Egipto, donde tenemos todo el delta del río Nilo, ¿ok? Y los países que tenemos acá como Sudán, Chad, Nigeria, Mali y Mauritania, su concentración o su densidad poblacional se encuentra en el sur. Realmente esta zona del desierto del Sahara pues está prácticamente despoblada, ¿no? Incluso afectando las comunicaciones entre estos países, ¿no? No hay comunicaciones directas. También tenemos este país que se llama Sahara Occidental, que es un país con muy poca población por lo mismo, ¿ok? Otra zona que tiene una escasa densidad poblacional, pues es la tundra, ¿no? Un ejemplo es Groenlandia, que lo encontramos al norte de América, ahí colindando con Canadá, este territorio danés que colinda con Canadá. Tenemos también demás islas canadienses, el norte de Europa y pues Siberia. Se dan cuenta todo lo que tienen en común estas zonas, ¿no? Hablamos de que la tundra era una zona con climas extremadamente fríos y que no era tan poblado, ¿ok? Y pues también zonas con escasa densidad poblacional tenemos a las montañas altas. Ejemplos, la cordillera del Himalaya, Nepal y la India, la cordillera de los Andes en América del Sur, tenemos las montañas rocosas en los Estados Unidos, la meseta de Pamir y el Tíbet en China. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos lugares? ¿Por qué podemos decir que tienen una escasa densidad poblacional? Pues por las condiciones geográficas, climatológicas y del suelo que existen alrededor. ¿Ok? Y hablando de nuestro país, vamos a hablar de estas zonas donde se concentra la mayoría de la población nacional. Tenemos a la Ciudad de México y su zona metropolitana, que pues, obviamente tendría que encabezar la lista. Después tenemos a Veracruz, que a diferencia de Nuevo León, ¿cuál es la diferencia? Nosotros pensaríamos, no, pues es que Nuevo León tiene una zona, tiene la segunda zona metropolitana más grande del país. Sí, pero vamos a encontrar que la densidad poblacional de Veracruz va a ser mayor que la que tiene el estado de Nuevo León. ¿Ok? Y después tenemos al estado de Jalisco, ¿ok? Que realmente si nosotros nos ponemos a conjuntar a la población de estos estados, son estados densamente poblados, es decir, que sí cuentan con población en mucho de su territorio. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vuelvo al caso de Nuevo León, que llama la atención que no esté en este ranking 3, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos focalizarnos a Nuevo León justamente en la ciudad de Monterrey, pero también al ser un estado fronterizo, su densidad disminuye, puesto que mucha de la población, lejos de permanecer en el estado, emigra al norte a los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora también vamos a hablar de los estados de México de poca densidad poblacional.
pues tenemos a Campeche, Baja California Sur y Colima, donde realmente pues Campeche cuenta solamente con dos pequeñas ciudades que tienen gran actividad, como lo es Ciudad del Carmen y Campeche, Campeche, San Francisco de Campeche, que pues hablamos que era la capital. Colima, que solamente pues con Manzanillo y con Colima capital, que no llegan ni al millón de personas, no llegan ni al millón ni a los 800,000 habitantes, ninguno de los dos. Y Baja California Sur, que realmente es un estado que sobrevive del turismo, que solamente cuenta con zonas como Los Cabos, pueblos mágicos como Loreto, Todo Santo, ¿no? Y que se encuentran pues, solamente en esta punta, en la punta sur del estado de Baja California Sur, siendo que todo el estado cuenta con una población muy, muy, muy baja, ¿ok? Y esto, chicos, nos lleva a hablar del crecimiento acelerado que ha tenido la población, sus causas y sus consecuencias, ¿ok? Entonces, ¿qué causa este crecimiento acelerado que ha tenido la población? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en este top 3 en nuestro país, el crecimiento acelerado que tiene la Ciudad de México es increíble, ¿no? Cada vez hay más personas, cada vez está más centralizado, cada vez es más difícil accesar, cada vez el tráfico está, bueno, interesante. Entonces, este crecimiento acelerado que se ve en ciertas zonas, y obviamente no solamente pues en nuestra metrópoli, sino en diferentes grandes metrópolis que tiene el mundo, ¿no? ¿Qué lo causa? Eh, una mejor y mayor alimentación, ¿no? Es decir, son zonas completamente progresistas en cuanto a la producción de la alimentación. Hay mayor higiene en la población, hay mayor difusión de los medicamentos, una, una mucho mejor tecnología médica. Estamos hablando de que sí, efectivamente, ¿no? Zonas donde existen mejores condiciones de vida, por supuesto que van a tener una explosión de densidad poblacional, pero esto también tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias, chicos? Tenemos la destrucción de ecosistemas, tenemos la escasez de agua, tenemos que se agotan los recursos naturales, por ende también hay un aumento en la contaminación, eh, problemas territoriales, es decir, dónde se mete tanta gente y es donde empiezan también a existir muchos problemas legales por ocupación de terrenos, por ocupación de propiedades de personas. Hay mayor probabilidad de epidemias y si las hay es una difusión rapidísima y un despoblamiento del campo. ¿Okay? Esto ha hecho, muchachos, que exista una migración, que exista un éxodo rural a la ciudad y que exista un éxodo de países del sur a países del norte, ¿ok? ¿Por qué viene toda esta migración humana? ¿Qué trae consigo? ¿Qué es lo que busca? ¿Ok? La migración humana, muchachos, se debe a muchas causas políticas o bélicas, principalmente por las zonas de conflicto que existen en algunos lugares del planeta. Hay por razones culturales y socioeconómicas también, que es cuando las personas generan pues tener un cambio cultural y también económico, o por desastres naturales o cambios climáticos, ¿no? Porque simplemente algún desastre natural arrasó con esa zona y muchos de los desastres naturales de hoy en día incrementan pues por el cambio climático y el arrasar con alguna zona y volverla a lo mejor poco o no tan fácil de levantar en el momento de la catástrofe, hace que las personas tengan la necesidad de migrar hacia otra ciudad. Pero sin embargo, perdón, no, pero sin embargo, perdónenme. Sin embargo, chicos, ¿qué consecuencias puede traer toda esta migración? Hemos escuchado mucho de ello en las noticias, hemos escuchado mucho de ello respecto a la migración que ha existido entre Centroamérica, de centroamericanos hacia Estados Unidos, es algo que ahorita vamos a hablar, ¿ok? Pero ¿qué consecuencias trae? Dentro de ellas, pues lo primero, las consecuencias psicológicas, ¿no? Son personas que sufren, que las personas que sufren estas migraciones, ¿ok? Pues para empezar pierden sus lazos sociales, sus lazos familiares con sus lugares de origen, lo que trae pues depresión, ansiedad, toda esta parte de sentir ese entrañamiento con tus lugares de orígenes, pues este bajón emocional, ¿no? Y hay veces que también la depresión y la ansiedad en sus niveles tienden a variar.
hay quienes pues incluso tienden a suicidarse por ya tener un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión bastante elevado y no tener la ayuda psicológica y profesional eh, necesaria y sobre todo profesionalmente preparada. Tiene también consecuencias socioeconómicas, es decir, para los sistemas económicos y de salud de los países que están recibiendo estos inmigrantes, aparte de verse sobrecargados, se ven en la necesidad de readaptarse. Tiene que haber una readaptación para el incremento poblacional que se está teniendo en ese momento. Y pues bueno, lo que nosotros conocemos y de lo que más se habla, ¿no? Con las culturales y las políticas, las diferencias políticas e ideológicas que tienden a surgir dentro del país que recibe a todos estos migrantes, ¿ok? Eh, de alguna manera también el enfrentamiento que tienen con la población local, eso lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en nuestro país también, en estados como lo es Chiapas, que es quien realmente ahorita está recibiendo mayoritariamente todo el ingreso de esta población y los estados por los cuales atraviesan las caravanas migrantes, ¿no? Y es cuando vamos a profundizar en las migraciones internacionales. De hecho, en la guía lo van a encontrar como las migraciones del sur al norte, pero realmente es el término que se le da, pues la mayoría de los países eh, desarrollados se encuentran hacia el norte del planeta. Aunque también hay migraciones a países no tan desarrollados. Vamos a hablar de esto. Que los principales puntos de salida migratoria, pues, por ejemplo, en este caso, nuestro país, sin duda alguna lo es, y esto es por colindar con los Estados Unidos, el norte de África y Turquía, ¿ok? Y también las principales regiones de salida de migrantes, pues tenemos zonas como lo es Bolivia, Perú, toda la parte parte del norte de Sudamérica, tenemos también toda la parte de Centroamérica y nuestro país, al fin y al cabo, también continúa con la salida de migrantes. Sin embargo, vamos a ver un punto muy importante y algo que llama la atención en Sudamérica. ¿Okay? Por ejemplo, vemos que países como Bolivia o Paraguay, su principal migración es hacia Argentina. Actualmente esta situación ha ido disminuyendo poco a poco por la situación económica por la cual atraviesa Argentina. Si bien se habla de que tienen menos de vida que países como Bolivia, también ya no es tan redituable para los bolivianos poder ir al país sudamericano. Pero este mismo efecto lo vamos a ver en otras partes del mundo, chicos. Por ejemplo, zonas del sudeste asiático, lejos de emigrar a zonas como África o Europa, que sí lo hacen, también tienden a migrar mucho a Australia y Nueva Zelanda, países desarrollados, los cuales no tienen una gran concentración de migrantes como lo es Estados Unidos, Canadá o el norte de Europa, ¿no? Sin embargo, también los países que se encuentran más pegados hacia el Oriente Medio comienzan a emigrar a estos nuevos países de gran poder adquisitivo y de mejores condiciones de vida, como lo son los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que están aquí justo, Arabia Saudita también, que se encuentran aquí justo en la península arábica, en el Medio Oriente. Y países africanos que dependiendo del punto que tengan más cerca, ¿no? Si están en el norte de África, les es más sencillo emigrar hacia Europa. Si están en el este de África, es más sencillo emigrar hacia la península arábica. Si están en el centro sur, les es más sencillo emigrar hacia Sudamérica, hacia Sudáfrica. ¿Ok? Estas son las principales migraciones internacionales. Y las principales migraciones nacionales, chicos, el famoso éxodo rural que ha vivido nuestro país en estos tiempos, nos habla de que es causado por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por una búsqueda de atención médica, que es un punto muy importante y uno de los más tocados. Y en algunos casos, pues también hablamos de seguridad o se está huyendo de la violencia, ¿no? Muchas de estas zonas que hoy en día son atacadas por principales zonas vulnerables en nuestro país, como lo son en Michoacán o en Sinaloa, buscan emigrar. Y todas estas migraciones, chicos, traen como consecuencia que dentro de la ciudad, pues traen consecuencias, pero también dejan consecuencias en el campo. Tenemos el abandono de labores agrícolas, eh, de, estamos hablando de que ya no hay producción agrícola
y estamos hablando de un incremento poblacional en las ciudades, provocando así una zona conurbada mal planificada, incremento en la violencia y en la discriminación en los grupos que llegan y también una disminución de la calidad de los servicios que tiene la ciudad, pues ahora se tienen que renovar o triplicar para el crecimiento poblacional. No, los ejemplos de los que más se habla y de los que más se conoce, pues son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las tres principales urbes que tienden a recibir migrantes provenientes de otras partes del país, sobre todo de zonas rurales. Eh, eh, por ejemplo, en la zona de Guadalajara, donde vienen muchas personas del estado de Sinaloa y del estado de Michoacán, precisamente. Aquí vamos a ver que a lo mejor son zonas que vienen huyendo de un conflicto armado, pero aquí en la Ciudad de México vemos mucha gente que viene de Oaxaca, de Veracruz, de la Sierra de Puebla, de, eh, de la Sierra de Hidalgo, ¿no? Donde buscan mejores oportunidades médicas y tecnológicas. Perdón, chicos. Esto hace, chicos, que también existan diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué son los países desarrollados y qué son los países subdesarrollados? ¿Qué entendemos por países desarrollados? Son los países, chicos, que tienen un alto nivel de desarrollo humano, ¿no? El mayor a 0.8 según la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿ok? Se considera su riqueza, su educación y su sistema de salud. Tienen un PIB per cápita mayor a $20,000, tienen una alta distribución de la riqueza, tienen baja natalidad, es decir, pocos nacimientos, una alta tasa de alfabetismo, las personas están preparadas para leer y escribir, una alta esperanza de vida y un alto nivel de infraestructura, ¿ok? A diferencia de los países subdesarrollados que tienen un bajo nivel de desarrollo humano, es mejor, es decir, menor al 0.5 según la ONU, un PIB per cápita menor a los $10,000, una baja distribución de la riqueza, una alta natalidad, es decir, demasiados nacimientos, poco alfabetismo, bueno, un bajo nivel de la esperanza de vida y un bajo nivel de infraestructura en telecomunicaciones y transportes. Pero ¿qué creen, chicos? Como dirían comúnmente, hasta para los subdesarrollados hay niveles. ¿Ok? Ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué están Rusia, China y la India ahí en color amarillo igual que México? Aunque no lo crean, son países subdesarrollados. No tienen la misma calidad de vida que nosotros podemos encontrar en países como los europeos o Canadá, Estados Unidos, Japón, Sur Corea, Australia o Nueva Zelanda, ¿ok? Prácticamente el estilo de vida, por ejemplo, en un país como China, que está densamente y enormemente poblado, o la India, incluso sus condiciones de vida son un poquito peores que las mexicanas. Hay que ponernos a indagar, hay que ponernos también a estudiar un poquito más y profundizar, ¿no? En estas imágenes gráficas se las voy a dejar también en el Classroom porque me gustaría que las vieran, ¿no? Sobre cómo son las condiciones de vida en India, en el sureste asiático, cómo son las condiciones de vida en China. Y de verdad, muchachos, de verdad uno empieza a valorar lo que tenemos en nuestro país, se los juro. Yo también tuve la oportunidad de andar por Sudamérica y créanme que nuestro país tiene todo para que su sociedad lo empiece a perfilar. Porque de verdad, chicos, hay condiciones extremadamente deplorables en otros países. Pero aunado a eso, chicos, tenemos países en extrema pobreza y que están aquí marcados con rojito y vemos que son en su mayoría el continente africano, eh, países en el Oriente Medio, ¿no? Y en el sureste asiático. Por ejemplo, aquí tenemos a Pakistán, tenemos a Yemen, que aunque colinde con los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar, pues no es un país desarrollado, y países del centro de África, como también la isla de Madagascar. ¿Cómo sabemos, chicos, cómo vamos a medir para que un país sea subdesarrollado o desarrollado o de extrema pobreza? Pues bueno, existen varios factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y que los escuchamos anteriormente, pero bueno, es la natalidad, que es el número de personas que nacen, el alfabetismo, el número de personas que saben leer y escribir. Ya no les estoy hablando de que van a la escuela, con que sepan leer y escribir. El ingreso per cápita, que es el ingreso aproximado
que recibe un ciudadano de un país, ¿ok? Se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto por la población total. El Producto Interno Bruto, chicos, es las ganancias que recibe un país. Es la forma sencilla de decírselos, ¿ok? Entonces, el ingreso per cápita o el PIB per cápita es el ingreso que recibe cada persona de un país. Por eso vamos a dividir el ingreso total del país, es decir, el PIB total del país, por el total de la población, para saber cada persona qué porcentaje de ese ingreso está recibiendo. Tenemos que tomar en cuenta la esperanza de vida, es decir, la edad promedio en la que las personas fallecen. El Producto Interno Bruto, como les comentaba, el ingreso que ese país tiene debido de sus comercios, sí, de sus relaciones comerciales con el exterior. El estado y el nivel de la infraestructura, qué tan buena es la infraestructura de las telecomunicaciones, de la transportación, de las nuevas tecnologías, en qué estado están y cuál es su calidad, ¿no? También es muy importante tomar en cuenta el índice de estabilidad política y paz social, ¿ok? Es decir, cómo se encuentra el país, si está en un conflicto, por ejemplo, como las zonas de Oriente Medio que se encuentran en constante conflicto, ¿ok? Y también tenemos el índice de distribución de la riqueza, es decir, es el nivel con el que se distribuyen los beneficios que tiene un país. Todo esto, chicos, se tiene que tomar en cuenta para que un país pueda ser catalogado como desarrollado o subdesarrollado. Obviamente, pues nuestro país tiene varios puntos o varias áreas de oportunidad, vamos a llamarles. Tiene varias áreas de oportunidad en cuanto, pues a lo mejor el Estado y el nivel de infraestructura, el índice de la estabilidad política y la paz social, por supuesto, los altos niveles de violencia en nuestro país, el alfabetismo, la natalidad. Nuestro país es un país que sigue teniendo altos índices de natalidad. Y pues bueno, varias áreas de oportunidad que vamos a encontrar relacionadas a los indicadores socioeconómicos. ¿Ok? Todo esto, chicos, todo esto de la población y todo esto de los recursos naturales nos lleva a un tema muy importante, el comercio. ¿Cómo nosotros vamos a comerciar? Porque realmente los ingresos que obtiene un país es gracias al comercio que obtiene de sus recursos naturales, ¿no? Para esto, chicos, existen un grupo de organizaciones y de empresas que vamos a llamar como empresas transnacionales, que son empresas que tienen actividad en diferentes países del mundo y que fomentan la actividad económica donde se instalan, pues buscan obviamente de proveedores locales, empiezan a atraer a más empresas de su ramo, empiezan a generar empleos de forma colateral, ¿no? El caso más conocido actualmente es Tesla, ¿no? La nueva fábrica que va a construir en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, que provoca la búsqueda de proveedores en la zona metropolitana de Monterrey, tanto como en el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas, ¿no? Todas estas empresas, chicos, que tienen actividad en otras partes del mundo, eh, hacen que se generen empleos, pero sobre todo también nos hablan del poder económico que tienen que tienen los países sobre otros. Ejemplo, nuestro país. Muchas de las empresas transnacionales que tenemos en México son estadounidenses, ¿no? Pero muchas de las empresas transnacionales, bueno, no quiero decir muchas, pero varias de las empresas transnacionales que están en países latinoamericanos son mexicanas. Bimbo, América Móvil, que aquí es Telcel, en otros lugares es Claro, Oxxo, FEMSA, tienen presencia en otros países latinoamericanos. Cementos como el Cemex, el Apasco, eh, tienen presencia en otros países latinoamericanos. Eso da a notar también el poderío económico que tiene nuestro país en la región. ¿Ok? Esto, chicos, estas relaciones económicas entre países, muchas de las veces no se ven reguladas a profundidad. Es por eso que las empresas transnacionales y los beneficios que dan los países, sobre todo los subdesarrollados a las empresas transnacionales, comienzan a establecerse y a crecer. ¿Ok?
Toda esta parte de los ingresos que recibe un país gracias a sus empresas transnacionales nos lleva a un tema de una organización que lo que hace es brindar apoyos económicos, tanto crediticios como préstamos, como programas de inflacionarios, como capacitaciones, etcétera, a los países en cuanto a la economía. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, chicos, ¿ok? Que es una organización financiera que nació después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los acuerdos de Bretton Woods en 1944, y que tiene como principales objetivos promover la cooperación económica y monetaria internacional, promover el comercio internacional, promover el crecimiento económico de quienes lo conforman, ¿ok? Prestar recursos económicos, lo que les decía, préstamos o crediticios a países miembros que estén en dificultades económicas, estamos hablando de los países subdesarrollados, y mucho de este dinero que entra al Fondo Monetario Internacional proviene de países desarrollados, ¿ok? Estamos hablando de que países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea aportan mucho al Fondo Monetario Internacional, porque es un fondo, que es un fondo, es decir, una conformación, una cooperación, es decir, un dinero que existe ahí y que todos los países están aportando continuamente al Fondo Monetario Internacional y que es en apoyo además a demás estados. ¿Ok? Esto ha hecho, chicos, que existan diferentes bloques económicos. ¿Qué son los bloques económicos? ¿Ok? Estamos hablando de agrupaciones voluntarias de algunos países, ¿ok? Que lo que hace es que exhiben en algún grado de integración económica. ¿Ok? Estamos hablando de la unión de algunos países para tener mayor interacción comercial. Existen diferentes tipos de bloques económicos, ¿ok? Estamos hablando de acuerdos de complementación económica, ¿ok? Que pues apenas y hablan de, apenas y suponen preferencias arancelarias, ¿ok? Es decir, las preferencias arancelarias es la disminución de impuestos de mercancías que entran o salen de un país, pero tiene que ser recíproco, es decir, México tiene algunos acuerdos de complementación económica que da preferencias arancelarias con algunos países de Latinoamérica, ¿ok? Los acuerdos aduaneros que se implementan entre países que tienen una misma política aduanera, entre ellos está algunos países de Sudamérica, áreas de libre comercio, ¿ok? Que normalmente nacen por los tratados de libre comercio, donde se implican el levantamiento pleno de algunos aranceles para algunos productos. Existen las comunidades económicas donde ya hay una liberación total del comercio y una unión económica. La única que conocemos es la Unión Europea, donde ya hay una total y plena integración económica, no hay diferencias de asuntos comerciales y hay una misma moneda, ¿ok? Entonces, ejemplos, tenemos el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, lo tenemos como, eh, bueno, cambió el nombre porque realmente sigue siendo un tratado de libre comercio, ¿no? Sigue siendo un tratado de libre comercio. México tiene tratado de libre comercio con Colombia, con Ecuador, eh, con la Unión Europea. Tenemos también un acuerdo de complementación económica donde hay preferencias arancelarias y acuerdos aduaneros, como lo es también la Unión Andina entre Perú, Ecuador y Colombia, anteriormente Venezuela, pero por sus problemas económicos salió. Tenemos acuerdos de complementación económica donde hay preferencias arancelarias recíprocas. Uno de ellos es el Mercosur, el Tratado Comercial del Mercado del Cono Sur, donde entran Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y también tenemos la Unión Económica, lo acabo de mencionar, el ejemplo más grande es la Unión Europea. Por eso estamos viendo un liderazgo de países como lo son los Estados Unidos y Alemania. Bien, chicos, entrando ya a un cambio de tema radical, que ya es de lo último, y que viene dentro de la guía, claramente está, vamos a hablar de algunos países que se crearon en el
fin de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, ya son 8:50. Vamos a dar un descanso de 10 minutitos, chicos. Ahorita a las 8 continuamos. Ya es lo último que vamos a ver de geografía y vamos a continuar con historia, ¿vale? Descansen un rato, estiren sus piernas y continuamos.